Ahora procederemos a encontrar los diferentes elementos que faltaron en el video anterior con respecto a la gráfica asociada al área. Ahora proseguiremos con los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de estos intervalos? En primera instancia, vamos a visualizar nuestra gráfica tomando esta referencia, siempre de izquierda a derecha, en este sentido. Entonces, vamos a visualizar la primera mitad de la curva, es decir, vamos a visualizar desde aquí hasta acá, la primera mitad. ¿Qué pasa en esa primera mitad de la curva? Y siempre visualizándola en este sentido, de izquierda a derecha. Si nosotros nos ubicamos en este puntito y queremos movilizarnos a este otro puntito, a la cima, lógicamente nosotros en esta primera mitad, desde aquí hasta acá, la gráfica crece. ¿Por qué crece? Porque la gráfica sube, ¿sí? Cuando X aumenta, cuando me muevo para acá, X aumenta y la Y aumenta, ¿sí? Siempre que la gráfica suba, la gráfica es creciente, ¿sí? En ese intervalo. Ahora, cuando nosotros escribimos los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento, son, recordemos, como explicaba en el video anterior, son valores en X, ¿sí? En este intervalo se deben contemplar los valores en X. Ya sabemos que en la parte que está en color azul, en ese pedacito de la curva, ahí la gráfica crece. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque la gráfica sube. Si yo me ubico de aquí hasta acá, ¿verdad? Yo voy a subir. Entonces la gráfica crece. Ahora, ya sabemos que en la primera mitad crece. Entonces vamos a empezar primero con el intervalo de crecimiento para que lo hagamos en orden. La primera mitad de la curva ya sabemos que crece, la parte que está en color azul. Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué intervalo crece? Es decir, ¿en qué valores de X crece? Bueno, para ello vamos a proyectar esa gráfica, esa primera mitad la vamos a proyectar en X. Entonces, usted va a notar que esta primera mitad de la curva, aquí tiene una flechita. La flechita indica que esto continúa, ¿sí? Ahora, si yo quiero proyectar esta flechita, pero en X, como esta flechita va para la izquierda, y como la flechita indica que eso continúa, nunca termina, quiere decir que en qué intervalo esa gráfica crece. Crece desde el menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Porque esta flechita continúa en el menos infinito en X. Desde el menos infinito, ¿hasta dónde crece? Crece hasta este punto. ¿Cuál es la coordenada en X de este punto? Es 25. ¿Sí? Recuerde que los intervalos de crecimiento y decrecimiento son valores en X, por eso me voy a fijar únicamente en las X. Entonces sabemos que crece desde el menos infinito, porque yo estoy montada aquí en la flechita, pero yo sé que esta flechita va a continuar en el menos infinito. Desde el menos infinito, ¿hasta dónde va a crecer? Hasta 25. Pero en 25, si notamos, recordemos que en el punto más alto de la montaña no crece ni decrece, porque en ese punto, ¿verdad? Nosotros nos estabilizamos, ¿verdad? No seguimos ni subiendo ni bajamos, sino que como que paramos ahí. Entonces en ese punto es como neutral. Por eso en ese punto, que en este caso es el vértice, en el vértice la gráfica no crece ni decrece. Por ende, quiere decir que ese valor no se va a incluir en ninguno de estos dos intervalos, ni en este ni en este. Y como no se va a incluir, entonces el corchete lo escribimos hacia afuera, ¿sí? Ahora, si usted siente que se puede equivocar con esta notación, yo le invito a que lo escriba con paréntesis. Escríbalo así, de menos infinito a 25, la gráfica crece, ¿sí? Quiere decir que en la primera mitad la gráfica sube, ¿sí? ¿Y sube en qué valores en X? Sube desde el menos infinito en X hasta 25 en X. Ahora, para terminar esta parte, vamos ahora a remontarnos al intervalo de decrecimiento, que es cuando la gráfica baja. ¿Dónde decrece? Pues sabemos que decrece en la otra mitad, ¿cierto? En esta otra mitad decrece. Voy a borrar esto para que no se vea tanta aglutinación de valores aquí.
Entonces, ¿en qué valores decrece? ¿En qué valores decrece? Bueno, decrece ¿desde dónde? Ahora, resulta que estamos en este puntito, ¿cierto? Y ahora nos vamos a mover de este puntito hasta acá, ¿verdad? Vamos a movernos desde ahí, ya llegamos al punto más alto y ahora nos vamos a mover ahí. Entonces, cuando yo me muevo en este sentido, la gráfica decrece, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahora nos remontamos al intervalo de decrecimiento. ¿Desde dónde empieza a decrecer? ¿Parto desde dónde? Parto desde este puntito, ¿verdad? ¿Cuál es la coordenada en X de este puntito? Es 25. Desde 25, voy a borrar esta parte, ya no la ocupo. Desde 25, ya dijimos que en 25, en ese puntito, no crecen ni decrecen. Por eso entonces el corchete, como pueden notar, va hacia afuera. Desde 25 ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde decrece? Nos vamos a fijar en esta flechita, pero la vamos a proyectar en X. Esta flechita, como va para la derecha, quiere decir de que esos valores van creciendo, se van haciendo cada vez más positivos, es decir, tienden al más infinito. Entonces, desde el 25, desde aquí, ¿hasta dónde? Voy a seguir bajando, ¿hasta qué valores en X voy a seguir bajando? Hasta el más infinito, siempre va a ir bajando. ¿Estamos? Desde 25 hasta el más infinito. Y los infinitos siempre van abiertos. Es decir, el corchete hacia afuera. Si usted siente de nuevo que se puede confundir, entonces lo puede escribir así, con paréntesis. En vez de escribir corchete hacia afuera, puede utilizar paréntesis. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos que desde la coordenada en X de este puntito, que ya sabemos que es 25, desde 25, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sigue decreciendo? ¿Para dónde van las X de esta flechita? Las X de esta flechita van para el más infinito porque va para la derecha. De 25 al más infinito, decrece. ¿Por qué? Porque la gráfica va bajando. Ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora lo único que falta es el dominio y el rango. Entonces ya esta parte ya no la ocupamos. Y ahora entonces vamos al dominio y al rango. Vamos a escribir el dominio y rango en este lado. Para el dominio y rango, recordemos, el dominio son los valores en X. Es el equivalente a que usted diga, bueno, voy a proyectar la gráfica en el eje X, ¿verdad? Entonces usted viene, proyecta todos esos puntitos de la curva, los va a proyectar en el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué valores le está incluyendo acá? Como aquí va una flechita, ¿para dónde va esta flechita pero en X? Va al menos infinito, ¿verdad? Desde el menos infinito hasta dónde, miren, aquí siguen más puntitos de la curva en el eje X, ¿verdad? Más X, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va esta flechita? Va para el más infinito. Entonces el dominio va de menos infinito a más infinito. O lo puede escribir dominio, el equivalente, todos los reales también, ¿verdad? Porque me está incluyendo todas las X. Es decir, todos esos puntitos tienen un reflejo en cualquier X, en cualquier número real. Ahora, ¿pero qué pasa con el rango? Cuando nosotros analizamos el rango, recuerden, se visualiza siempre de abajo hacia arriba. Entonces, para el rango, uno lo que hace es que proyecta la curva en el eje Y. Como aquí van unas flechitas, esto indica que esto va a continuar ¿a dónde? En el menos infinito, ¿cierto? O sea que va a haber valores en Y de estos puntitos desde el menos infinito. ¿Hasta dónde van a ir valores en Y? ¿Hasta dónde? Desde el menos infinito ¿hasta cuál es el valor en Y que está más arriba? ¿Cuál es el Y que está más arriba? Hasta 625. Hasta 625, miren. O sea, el rango, viene usted, toma la curva y la va a proyectar en el eje Y. Como aquí van flechitas, eso indica que va a haber más curva hacia abajo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esa curva va a venir desde el menos infinito, ¿hasta dónde? Y va a morir esa curva, ¿dónde? ¿Hasta qué valor en Y? Hasta 625, ¿verdad? Entonces, aquí está el rango. Y de esa manera, pues ya la tenemos completa. Ahora, solamente resta encontrar las dimensiones de esa parcelita donde el área se hace máxima
y cuáles son las dimensiones que la hacen máxima. Entonces, para esta parte haremos lo siguiente. Muy bien, para dejar completamente terminado este ejercicio, vamos a encontrar ahora las dimensiones que maximizan el área de la parcela, ¿sí? Entonces, para ello, recordemos que, según la definición del problema, X, los valores en X representan el largo de la parcela, ¿sí? Y el eje Y, recordemos, así como lo hicimos en los videos anteriores, Y es el área, ¿verdad? ¿Sí? Y es el área. Entonces, mi eje Y, los valores en Y representan el área por cada largo de esa parcelita. Ahora, si yo les pregunto, ¿en qué puntito el área se hace máxima? ¿Dónde el área es el valor más grande? Lógicamente, ustedes me van a decir en este puntito, ¿cierto? En este, ¿verdad? El área se hace máxima, ¿sí? Y el área vale 625. Ese es el valor máximo del área. Ahora, ¿para qué largo el área es máxima? Bueno, vamos a ver cuál es la coordenada en X para esa área máxima, que en este caso es 25. Donde 25 es uno de los valores de largo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la dimensión donde el área se hace máxima es cuando el largo de la parcelita mide 25, ¿verdad? 25 metros. Ahora, recordemos que el ancho, según los videos anteriores, el ancho era igual a 50 menos X, ¿sí? Entonces, el ancho nos daría en este caso 50 menos el valor de X, pero ¿cuál es el largo que genera un área máxima? Es 25, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar mi X, que es 25, y nos queda que el ancho que nos genera un área máxima es 25 metros. Quiere decir entonces, si el ancho, recordemos que Z es el ancho y X es el largo, si esas dos dimensiones son iguales, ¿qué quiere decir? Que nuestra parcelita, recordemos que nuestra parcelita tenía forma rectangular, entonces si mis dimensiones son 25 y 25, quiere decir que mi parcela al final, ¿verdad?, va a ser un cuadrado, ¿verdad? Va a tener un largo de 25 y un ancho de 25 y el área generada, 25 por 25, nos da 625, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí estamos respondiendo la última interrogante, ¿verdad?, que nos pedían en el ejercicio inicial. ¿Cuáles son las dimensiones que maximizan el área? Son 25 de largo y 25 de ancho. Y el área máxima es 625. Ahora, para que visualicemos mucho mejor, ¿verdad?, este problema, les invito a que podamos visualizarlo en el siguiente simulador. Acompáñenme. Este simulador, recuerden, está en la presentación interactiva. Muy bien, entonces para visualizar lo que sucede en este caso, recordemos que en el problema inicial, ¿verdad?, el perímetro de esta parcelita era 100, entonces lo vamos a ajustar a 100 metros. Entonces, el perímetro aquí es de 100. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Queremos encontrar cuáles son las dimensiones de la parcelita donde el área es máxima. Recordemos que este simulador, ¿verdad?, esta función cuadrática nos modela el área. Entonces, para saber en qué puntito el área es máxima, ya sabemos que vamos a mover este punto. Recuerden que por cada ubicación de este puntito me va generando un rectángulo diferente. ¿Por qué razón? Porque recuerden que yo puedo tener 500.000 rectángulos donde el perímetro de todos ellos siempre es 100. Pero lo que andamos buscando, fíjese bien, es cuál es el rectángulo que yo necesito para que me genere un área máxima. O sea que todos estos rectángulos, si ustedes notan, cualquiera de estos, ¿verdad?, que se va a ir generando de acuerdo a la ubicación del punto, para cualquiera de ellos el perímetro es 100. Lo que cambia es el área. Miren, el área generada por esto es 368. Pero yo ando buscando cuál debe ser mi parcelita para que sea máxima el área. Y se maximiza en este, ¿verdad? Cuando es 25, ¿verdad?